Bienvenidos chiquillos, hoy día tenemos poca asistencia, pero igual vamos a entregar todos los contenidos, seguramente los compañeros van a estar viendo esta grabación, así que bueno, vamos a comenzar. Y hoy día la clase de hoy va a tratar un poco de los fundamentos, ya la base para poder comprender cómo crear estas comunicaciones multimediales enfocado netamente en lo audiovisual para la comunicación de productos. Así que vamos a ver los fundamentos, vamos a poner un marco de entendimiento y luego vamos a hacer una actividad. Esta actividad la vamos a hacer en grupo. Eh, la próxima semana es feriado, pero les voy a pedir que me informen los grupos, grupos de 2 o 3 personas, para hacer esta tarea. ¿Ya? No es una actividad asociada a una calificación inmediatamente, sino que forma parte de las tareas del semestre que sí tienen una calificación. ¿Ya? Así que vamos a ver los conceptos, vamos a dar las instrucciones del ejercicio y después ustedes quedan listos para desarrollarlo. ¿Ya? Así que voy a compartir la presentación. Aquí vamos a compartir esta presentación. No sé si ahí se está viendo. Sí, se ve bien. Ya. Entonces, hoy día vamos a ver un poco los fundamentos para crear este marco de entendimiento de cómo crear una comunicación audiovisual. ¿Ya? Generalmente el concepto de storyboard es el que más se conoce. No sé si ustedes lo han escuchado antes, el concepto de storyboard. Quizás se parece un poco a lo que vimos como guión gráfico, ¿se acuerdan? Ahí Francisca nos dice que sí. Sí, en realidad el storyboard es un conjunto de ilustraciones o viñetas que se presentan en forma secuencial con el objetivo de poder contar una historia, ¿ya? O dar a conocer una historia. Y también nos puede servir para ayudar a planificar, ¿cierto? Cómo esta se va a dar como una cierta organización. Y también se pueden describir algunas características. Aquí en pantalla estamos viendo un ejemplo de storyboard, ¿cierto? Estamos viendo que primero tiene un título, ¿cierto? Que identifica de qué va a tratar esas viñetas, ¿cierto? Esa serie de viñetas. Y también nos entrega algunos datos, por ejemplo, descriptivo. Describe lo que está sucediendo en la viñeta, en la imagen, ¿cierto? Y también nos informa sobre el plano que está trabajándose ahí. ¿Ya? Por ejemplo, uno selecciona para comunicar, puede ser toda la escena o puede ser parte de ella a través de distintos planos. Más adelante vamos a ver lo que es un plano. ¿Ya? Pero la característica del storyboard es que nos muestra lo que debe suceder en pantalla, lo complementa con un texto explicativo y también nos entrega algunos datos técnicos para entender cómo reproducir este mensaje. Pensemos que el storyboard es una guía, es ¿cierto? Un gráfico que nos ayuda a entender cómo va a suceder esto. Esto es previo a la grabación, ¿ya? Entonces, siempre que creamos un material audiovisual, debe ir acompañado de un storyboard, ¿ya? Que cuenta la historia de lo que va a pasar. Si bien tiene un título, por ejemplo, aquí dice espejo, tiene una serie de viñetas que hablan sobre lo que va a suceder ahí y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, el storyboard, esta es la estructura básica, donde uno pone, ¿cierto? En el cuadro pone su imagen, en las líneas pone el texto, y puede ser que tenga un título o una página. Cuando hablamos de una película, por ejemplo, el storyboard tiene muchas páginas, ¿ya? Cuando hablamos de un comercial, quizás tiene menos y así sucesivamente, ¿ya? Entonces el storyboard, ¿cierto? Está ordenado con esta lógica. Una secuencia, ¿cierto? Es una serie, un conjunto de elementos ordenados o de viñetas ordenadas que que están ordenados y se integran dentro de una línea argumental. Eso quiere decir que hay una historia o una microhistoria dentro de esta gran historia, ¿ya? Entonces, esa secuencia para contar esa pequeña idea termina cuando esa línea argumental se entendió o se comunicó completamente, ¿ya? Por ejemplo, nuestro día
que puede ser nuestra historia, está compuesta de distintas secuencias. Por ejemplo, podemos tener una secuencia para levantarnos, una secuencia para tomar desayuno, una secuencia para almorzar, y etcétera, para las distintas actividades del día, ¿ya? Con esa lógica uno entiende secuencia. Por eso es como un marco general. Pueden haber distintas secuencias también dentro de la historia, ¿cierto? Son una serie de sucesos que guardan relación entre ellas, ¿cierto? Yo cuando me levanto, ¿cierto? Despierto, a lo mejor voy al baño, me cepillo los dientes, me lavo la cara, etc. Todas esas relaciones de cosas que suceden están en relación a un tema más general que es levantarse, ¿cierto? Entonces mi secuencia puede ser levantarse. Y esa secuencia puede estar compuesta de varias escenas, ¿ya? Las escenas son esas pequeñas partes de esa secuencia, por ejemplo, cuando estoy en la cama, ¿cierto? Y me levanto, cuando voy al baño, cuando tomo desayuno, también podría ser dentro de esa secuencia que es mi rutina de mañana, ¿ya? Eh, esta secuencia puede, volviendo un poco a la secuencia, ¿cierto? Que es todo lo que hago en la mañana, puede transcurrir en distintos lugares, ¿cierto? Como les comentaba. Incluso puede ser en distintos tiempos, ¿ya? Puede ser que de repente en la mañana yo igual me lavo los dientes y recuerdo algo a lo mejor que tengo que hacer más adelante. Eso también podría ser parte de la secuencia de levantarse, el pensar, ¿cierto? En otro tiempo, quizás más adelante, o recordar lo que hice el día anterior. ¿Ya? Es como regresar en el tiempo, ¿ya? Y finaliza cuando se ha logrado comunicar el propósito de esa secuencia, cuando termina mi mañana, ¿cierto? Ahí termina la secuencia de la mañana y parte la secuencia a lo mejor del mediodía, ¿ya? Entonces, con esa lógica uno va entendiendo que el storyboard tiene secuencias, ¿cierto? Tiene distintas secuencias. Dentro de la secuencia tenemos distintas escenas, ¿ya? La escena es una acción dramática que tiene una unidad de tiempo y espacio, ¿ya? Que puede transcurrir generalmente cuando uno cambia de contexto, es que uno cambia de escena, ¿cierto? Cuando me levanto y estoy en la cama, ¿cierto? Ahí surge una escena. Luego la segunda escena se graba en el baño, la tercera escena se puede grabar en la cocina, y ahí voy marcando las escenas que forman parte de esta gran secuencia. Por eso es que acá ustedes pueden ver estos cuadritos grises dentro de este amarillo que grafica un poco lo que es una escena, como un conjunto, y adentro tiene varias partes. La escena, ¿cierto? Puede estar en distintos escenarios, distintos lugares, distintos momentos, distintos tiempos, ¿ya? Está marcada por estos cambios, ¿cierto? Cuando cambia el tiempo. Por ejemplo, si yo estoy lavándome los dientes y recuerdo lo que voy a hacer más adelante, eso también es una escena distinta, porque ahí en la cámara aparecería otra cosa, ¿cierto? Quizá aparecería otro contexto, o también otra música, ¿ya? Entonces, y otro espacio temporal también. Entonces, ahí marcamos otra escena, ¿ya? Cuando la pantalla se modifica, eh, se trata de una escena distinta, ¿ya? Puede durar minutos o puede ser cortita, ser un poco más larga, y a su vez la escena está compuesta de distintos planos. Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a entender plano como una unidad más pequeña, es una unidad micro, que generalmente tiene que ver con el rodaje, con la grabación. Tiene que ver con la acción de un modo determinado, ¿ya? Con la grabación de esta acción. Por ejemplo, yo me estoy levantando en la mañana, ¿cierto? Bueno, hablemos. Mi secuencia es mi rutina de mañana, ¿cierto? Esa es mi secuencia. Mi escena sería levantarme. Y los planos serían todas estas tomas que uno realiza cuando yo despierto. A lo mejor, por ejemplo, se muestra el reloj que está en el velador, o el celular que tiene la hora, suena la alarma, y ahí uno se levanta. Entonces, esas grabaciones son distintos planos que conforman la escena, ¿ya? Entonces, tenemos aquí, lo amarillo es la secuencia, lo gris más oscuro es la escena, y
todos estos grises más claritos serían los distintos planos que conforman esa escena. ¿Se va comprendiendo la lógica? Sí, ¿Sí? Ya. Entonces, todo eso va quedando en el storyboard. Entonces, nuestro storyboard lo separamos por secuencia, luego lo separamos ahí adentro por escenas, y en cada cuadrito colocamos las distintas tomas. Esa es como la lógica con la que uno va entendiendo este storyboard. ¿Ya? Esto es muy importante porque la idea es que con esto uno después se lanza a grabar. ¿Ya? Teniendo este storyboard y todo lo cierto, las especificaciones, uno luego solo es tema de grabar y editar, ¿ya? Entonces, siempre el trabajo mayor está en esta parte, en términos de estratégico de crear un concepto, de crear una historia, ¿cierto? Entonces, para entender un poco el lenguaje, sería como la planificación, puede ser, ¿cierto? Y después viene la producción y después viene la postproducción. Entonces, estos planos pueden estar, ¿cierto?, con ciertas características. Ya sabemos la secuencia, ¿cierto? Levantarse en la rutina de mañana. La escena a lo mejor puede ser el levantarse. Y los planos serían, ¿cierto?, todos estos elementos. Entonces, los planos tienen la característica que encuadran, ¿cierto?, la imagen. Y estos encuadres, que finalmente se transforman en los distintos planos del material audiovisual, tienen ciertas denominaciones. Por ejemplo, el plano entero, donde uno se ve de cuerpo completo, donde el sujeto aparece de cuerpo completo. También está el plano americano, que ahí vamos reduciendo es cierto, lo que se ve en pantalla y se ve solamente hasta arriba de la rodilla, ¿cierto? O hasta la rodilla, incluye, ¿cierto?, que se vea la mano, ya se ve hasta ahí. Luego tenemos el plano medio, que es más o menos un poco a la altura de la cadera, ¿cierto? Vamos cerrando un poco el plano y nos vamos acercando a un plano medio corto, ¿cierto? Que es como de aquí hacia arriba. El primer plano, que ya nos cierra un poco más la visión. Primerísimo primer plano, que ya es más detalle, ¿cierto? Podemos ver, es más expresivo. Y el plano detalle, que puede mostrar una parte en detalle del objeto, de la persona, etc. El plano detalle no necesariamente tiene que ser en el rostro, puede ser una mano, el cuerpo, etc. O un objeto, ¿ya? Siempre se explica con una persona porque, por ejemplo, es raro que uno haga estas tomas para los objetos, ¿ya? Eh, Generalmente el material audiovisual tiene que ver con personas. Entonces, cuando hablamos de objetos, eh, no podemos decir plano americano, ¿cierto? Porque no sabemos dónde están sus rodillas, no tiene. ¿Ya? Entonces hay algunos planos que uno puede decir plano entero, plano medio, medio corto, pero respecto a la proporción que se ve del objeto. ¿Ya? Primerísimo primer plano sería como muy cerquita, o plano detalle, esos son pertinentes. ¿Ya? Pero el plano americano no tiene mucho que ver con el objeto, es más bien como un recurso del cine. ¿Ya? Entonces todos estos planos que conforman parte de la escena podemos describirlos de esta forma. Ahora también, en ese mismo espacio donde aparecen estos distintos planos, podemos especificar el ángulo de la cámara. ¿Dónde está puesta la cámara al momento de mostrar la toma, ¿cierto? El plano. Está desde arriba, ¿cierto? ¿Han visto estas tomas que uno ve, ¿cierto? No sé si han visto lugares que hablan, como que muestra desde arriba, ¿cierto? La información. Ahí está apareciendo Diego. ¿Cómo está? Bien, profe, bien. Me costó entrar. Qué bueno verlo. Entonces, Bueno, gracias. a esa toma nosotros le denominamos un ángulo cenital, que es desde arriba. ¿Ya? Entonces, esos ángulos a veces ayudan a mostrar un plano general de lo que ocurre de forma panorámica, o también cuando uno se aleja
¿Ya? Pensemos que aquí hay mucha más teoría asociada a todo esto que yo les estoy mostrando, esto es como un resumen, ¿ya? Tratando de mostrarles lo más importante para el trabajo que vamos a hacer, que es la comunicación de un material audiovisual breve para la comunicación de producto. Porque si hablamos de cine, aquí ya hay muchos más conceptos asociados, ¿ya? Pero en términos sencillos, la vista cenital es de arriba y nos permite mostrar un contexto general de lo que está sucediendo. ¿Ya? El picado es cuando la cámara está un poquito más abajo y está en una dirección hacia el personaje. Este ángulo, ¿cierto? Ayuda bastante a lo que es el concepto de a veces minimizar un poco al sujeto, ¿ya? Cuando uno lo mira así hacia abajo, hay una posición de poder también ahí. eh, También como de inferioridad, a veces se utiliza para algunos sentimientos. Por ejemplo, no sé si han visto el gatito de Shrek, que mira así con unos ojitos grandes y la cámara siempre lo muestra desde arriba, porque es una posición que es minoritaria, como que se ve más chiquitito, ¿ya? Entonces, en el cine se ocupa como ese recurso. El ángulo normal es el ángulo de frente, ¿ya? Generalmente a la misma altura del personaje o de lo que se está mostrando en pantalla. El contrapicado viene en la misma dirección del picado, pero al contrario, desde abajo. Y generalmente se utiliza para demostrar lo contrario que el picado, que es como una posición de poder, o de grandeza, o de exagerar, ¿cierto?, los rasgos. Cuando uno quiere mostrar un producto que se vea más grande de lo que es, generalmente se toma una angulación picada, contrapicada, para que el objeto se vea como más grande, ¿ya? Entonces, esa es como la intención comunicativa que hay detrás de ese ángulo. Y el nadir, que es una posición de la cámara desde abajo de los sujetos, a veces aparece en el suelo la cámara, así como enfocando hacia arriba, y el sujeto pasa caminando sobre, y etc. ¿Ya? Esas son las posiciones el ángulo de la cámara, que también hay que explicarlo desde dónde va a estar, ¿cierto? En nuestro encuadre, ¿cierto? Ahí, y con nuestra toma y nuestro plano, ¿ya? Ahora, la posición de la cámara. Antes teníamos el ángulo, ¿cierto? Que en qué lugar. Ahora tenemos la posición de la cámara respecto al sujeto, ¿ya? Si la cámara, por ejemplo, yo la tengo frontal, es una posición normal, ¿cierto? Y también, bueno, estas posiciones tienen lo que es la cámara a la misma altura del objeto, o bien más alta o más baja. Pero aquí no está hablando de si la cámara se mueve hacia arriba o hacia abajo, sino que siempre está fija y recta hacia mí, nada más que se mueve alrededor. Entonces yo podría decir que la cámara respecto al sujeto está de frente. Si la cámara se mueve un poco, la cámara me va a enfocar de un 3/4. Si la cámara se mueve un poco más, me va a enfocar de perfil, porque yo voy a estar así de lado, ¿cierto? Y si lo coloco hacia atrás, se llama dorsal. ¿Ya? ¿Se entiende? Y el otro es la cámara que se mueve hacia el otro lado, hacia arriba, y va girando y la cámara se mueve. ¿Ya? En cambio aquí siempre está fija. Entonces yo también podría decir, ya, un ángulo 3/4 contrapicado. ¿Ya? Que eso quiere decir que la cámara, cuando yo digo 3/4, ya la cámara se movió para acá. Y si dice picado, se subió arriba y se giró. ¿Se fija? Entonces, ese lenguaje es muy apropiado usarlo para poder entender cómo comunicar. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo la idea de mostrar mi mouse, ¿cierto? ¿Cómo lo empiezo a mostrar en pantalla? Lo pongo de frente, lo pongo de lado. A veces la cámara ahí, ¿cierto? Yo me muevo respecto al objeto también. Entonces, ahí, bueno, vamos a ir mirando un poquito más. ¿Ya? Cada vez vamos a ir sumando más conceptos. Si no se entiende algo, ustedes me preguntan, ¿ya? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Ya. Entonces, ahora tenemos movimiento de cámara, ¿ya? Los movimientos de cámara generalmente pueden ser descriptivos de reconocimiento.
Por ejemplo, cuando empieza la película, a veces hay movimientos lentos sobre un espacio o personaje para empezar a conocerlo, ¿cierto? Para que, o ver los detalles también. También están estos movimientos de cámara que acompañan a los sujetos. Cuando ellos se mueven, ¿cierto? Cuando se mueve el personaje, la cámara lo acompaña. Y también está de relación, cuando uno habla con otro sujeto en la película y la cámara se mueve hacia el sujeto y está haciendo una relación entre los dos, ¿ya? Entonces aquí también tenemos otras denominaciones que se llaman dolly in, dolly out. Por ejemplo, cuando la cámara se acerca al personaje es in y cuando se aleja del personaje es out, ¿ya? Porque también la cámara se mueve hacia adelante y hacia atrás. Y eso también tiene una intención comunicativa. Por ejemplo, si yo quiero ir mostrando una expresión, quizá una buena técnica es mostrar un encuadre pequeño, ¿cierto? A lo mejor un plano medio, y la cámara se puede ir acercando a medida que la expresión se va apareciendo, y eso la intensifica, ¿ya? Uno intensifica la expresión a través del movimiento de cámara. O bien también se puede alejar, y va ampliando la escena para entenderla, ¿ya? Y también está el movimiento de cámara cuando uno graba y la cámara se mueve y hace una especie de paneo así, ¿ya? Eso se llama tilt up y tilt down. Up para arriba y down hacia abajo, ¿ya? Cuando hace un movimiento. La idea es que con estos conceptos que yo les estoy hablando, ustedes recuerden un poco lo que han visto en películas o en materiales audiovisuales y traten de ir pensando cómo se organizó. Entonces esto ya nos da un entendimiento para lo que viene de tarea, que es seleccionar un video de los que dejamos ahí como material de apoyo y analizarlo respecto a estos conceptos. ¿Cómo se puso la cámara? ¿Cuántas secuencias puede identificar dentro de ese video? ¿Cuántas escenas podrían haber? ¿Cómo son esas escenas? Y hacer un storyboard más o menos para ese material. Ya vamos a analizar algo que ya existe y le vamos a construir la historia en el storyboard y le vamos a anotar ahí todos los conceptos que están asociados a a ese trabajo. Con la idea de que después nosotros vamos a hacer el mismo ejercicio, pero vamos a hacer primero el storyboard y con todas sus especificaciones y luego la vamos a grabar y luego lo vamos a editar, ¿ya? De eso va a tratar la tarea primero. Entender un poco cómo estos conceptos se aplicaron en ese video que vamos a seleccionar. Vamos a continuar. Entonces, los movimientos de cámara también podrían ser panorámicos, ¿ya? Eso quiere decir que la cámara está quieta en su propio eje. Por ejemplo, esto es respecto no tanto al usuario o al sujeto que está en cámara, sino que a cómo la cámara graba todo. Puede ser un paisaje, lo que sea, ¿ya? Y tiene relación, por ejemplo, puede ser un movimiento horizontal, vertical, circular, mixto o barrido. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el movimiento dolly es hacia adelante o hacia atrás, como el que estábamos viendo anteriormente. Dolly in, dolly out. Cuando se acerca, dolly in, cuando se aleja, dolly out, ¿ya? Y puede ser en forma de hacia adelante y hacia atrás, ¿cierto? Vertical u horizontal. Y también está el zoom, que no es un movimiento como de la cámara, sino que es un movimiento como del ángulo de la cámara, como ¿cierto? Del lente, ¿ya? Como que la cámara hace un zoom y se acerca. Y también está el paneo, que es un movimiento donde la cámara hace una especie de barrido, ¿ya? Este barrido puede ser más rápido o lento, ¿ya? Como cuando uno muestra una escena completa y empieza a verse así, pasar todo el contexto y es porque la cámara está girando, ¿ya? Y está el tilt que le había mostrado antes, que es hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Vamos a ver también aquí otro movimiento de cámara que se llama traveling. El traveling es cuando la cámara se desplaza mientras graba,
¿ya? Pero se desplaza con el sujeto. Por ejemplo, puede haber un traveling horizontal o lateral. Por ejemplo, aquí hay una escena y se está grabando el baile de esos personajes. Entonces la cámara va girando respecto a ellos, los va siguiendo en este baile, ¿ya? Puede ser vertical, horizontal, mixto, también retroceso o alejamiento, ¿ya? Piensen ustedes que acá en la panorámica la cámara prácticamente está quieta, ¿ya? Solamente se mueve, pero acá viaja, va con el sujeto, lo persigue durante 1 kilómetro, si él corre la cámara va con él, ¿ya? Por eso se llama traveling, que va, viaja con él, ¿ya? En cambio acá es un leve movimiento de la cámara, ¿cierto? Pero no sigue al sujeto. El paneo es solamente este movimiento, ¿ya? Es un movimiento corto donde la cámara está quieta y hace así, hacia abajo o hacia los lados, o hacia adelante o hacia atrás, ¿ya? Pero respecto a una distancia. En cambio este viaja, se mueve, muestra distintos elementos que en relación siempre a lo que está sucediendo ahí, ¿ya? Y finalmente entender también que existe en esto de distintos planos que vamos a ir trabajando, está algo que se entiende en la historia completa, en la narración, la elipsis y las transiciones. La elipsis es una figura retórica que consiste en la supresión de ciertos términos con el objetivo de construir oraciones más cortas. Es una figura retórica, está definida así porque está respecto al lenguaje, pero en el cine se entiende como que uno no puede contar una historia durante toda una hora a lo real que sucede en una hora, ¿cierto? Uno tiene que ir acortando y mostrando ciertas partes importantes, como un resumen, ¿cierto? Entonces, por eso es que dice elipsis. Y las transiciones se utilizan como un recurso de la elipsis para poder unir todas estas secuencias, ¿ya? Uno también utiliza las transiciones, por ejemplo, en PowerPoint. Cuando pasa de un tema a otro, a veces uno le pone una transición, que es como una pequeña animación, ¿ya? Entonces en el cine también se dan estos cortes para poder integrar estas historias, o estas escenas, o estas secuencias, ¿ya? Entonces hay algunas que son corte directo. Grabamos y luego pasa drásticamente a la otra, ¿ya? Generalmente como que en las escenas uno puede ver eso, un corte, por ejemplo, cuando está el reloj sonando y después cuando uno está, ¿cierto?, levantándose de la cama. Y ahí hay un corte cierto, directo. Luego está el encadenado, ¿cierto?, que es una transición más suave. Ya cuando uno a lo mejor pasa de una secuencia a otra, o cuando yo, por ejemplo, me estoy lavando los dientes y pienso en algo que voy a hacer, a lo mejor ahí puede haber una transición, a lo mejor encadenada, para poder hacer esto como más suave. Acá está el ejemplo, se ve un poco pixelado, pero aquí hay dos escenas, ¿cierto? O dos tomas, y ambas se funden un poco para poder hacer esta transición de una idea a otra. El fundido también es gradual y tiene relación con un color. Cuando el cine, por ejemplo, se va a negro y después vuelve a aparecer la otra secuencia, ¿ya? Generalmente hay como un cambio de idea. El desenfoque también es un recurso, ya se desenfoca la imagen gradualmente y luego aparece la otra progresivamente más enfocada. Se desenfoca y la otra se enfoca. Está también el barrido, cuando hay un movimiento, como que estamos en una escena y se movió a la otra y como que barrió un poco, hay como un movimiento, ¿ya? Y las cortinillas que son, estamos en una y como que lentamente se va corriendo esa imagen y aparece la otra, ¿ya? Esa se llama cortinilla. A veces son transiciones que uno utiliza para poder, ¿cierto?, hilar un poco estas ideas dentro del storyboard, ¿ya? En el storyboard a veces uno puede decir, aquí se hará, porque uno no usa las transiciones en todo, sino que se utilizan en algunas ideas importantes, ¿ya? Entonces ahí cuando surge eso, uno en el storyboard coloca, acá se hará, ¿cierto?, una transición
para potenciar tal idea respecto a la secuencia 2. Y ahí quedó explicada esa idea. Y después la edición uno la considera y la crea en el programa, ¿ya? Bueno, las tomas, ¿cierto? Se pueden entender cuando uno dice o habla de toma, el espectador no está muy consciente de que es una toma o no, pero generalmente cuando uno graba, ¿cierto? La escena o los planos, ¿cierto? Hace varias tomas. Yo puedo hacer varias tomas de un encuadre, ¿cierto? O de una escena, puedo hacer varias tomas y luego veo cuál voy a usar. Entonces, un buen recurso también es cuando ustedes planifican esta historia en el storyboard y luego se van a lanzar a la producción, a grabar. Uno no solamente tiene que grabar a lo mejor lo que dice el storyboard, sino que también a usar otras tomas más. Hay muchas películas que cuando hacen su edición, después sale otra edición que trae escenas extras, ¿cierto? O tomas extras que se grabaron y que no fueron parte de la película. Ya generalmente eso se hace para que no tener que montar todo de nuevo, ¿cierto? Uno aprovecha el momento y toma varias más por si acaso se necesita. Entonces, cuando hablamos de tomas, se refiere a eso, ¿ya? A las grabaciones, que pueden ser distintos planos, y después el director dice cuáles va a utilizar, ¿ya? Pensemos que aquí nosotros somos el escritor, el director, el productor, todos lo somos nosotros, ¿ya? Porque estamos elaborando. Generalmente cuando uno hace las comunicaciones audiovisuales, uno trabaja con un equipo que hace esto. O sea, hay equipos dedicados a la edición, equipos dedicados a la producción, equipos dedicados al guión, etc. ¿Ya? Pero por eso estamos aprendiendo un poquito de todo para poder entender este mensaje, cómo se construye. Entonces, también, complementando un poco al storyboard, existe un guión literario que lo acompaña. Este guión literario se detallan las acciones, los diálogos y se colocan algunas descripciones generales de los escenarios y de los personajes. Y se describe de forma sencilla, ¿ya? Por ejemplo, acá se describe el contexto y se describen los personajes, brevemente. También uno puede escribir el decorado, por ejemplo, ya, el día estaba soleado, ¿cierto? Cuando se acuerdan que estamos viendo mi rutina de mañana, entonces el día estaba soleado, entraba sol por la ventana, ya cantaban los pájaros y sonó el despertador. Y ahí uno puede colocar, entre paréntesis, sonido de despertador, incluso puede detallar qué melodía puede ser, por un título. Sonido tradicional de alarma, ya. Y así uno puede ir describiendo la escena y después uno pone el parlamento, ¿ya? El personaje, Soledad, de tanta edad, y hay una pequeña descripción ahí para entender quién debería ser ese personaje y cómo debería estar ahí acostado, ¿cierto? Y luego uno le coloca el diálogo. Ya el diálogo se escribe un poquito más centrado, con letra mayúscula, para diferenciarla de la acción, ¿cierto? Porque este es diálogo, se va a decir. Y se indica el nombre del personaje y qué dice ese personaje. ¿Ya? Pensemos que esta es toda la instrucción, cosa de que uno se lo entregue a alguien y ese alguien lo entienda y lo pueda grabar, junto con el storyboard. Es casi como que ustedes le están haciendo una receta de cocina. Si ustedes no lo ponen ahí, después en el momento que digan ya, acción, la persona no va a saber qué decir, ¿cierto? Y también no sabemos qué vamos a decir nosotros cuando mostremos el producto. A lo mejor el producto está apareciendo en pantalla, pero ¿qué sucede en ese momento que aparece el producto? ¿Aparece con un sonido? ¿Aparece con una voz en off? ¿Aparece una descripción? ¿Qué aparece? Todo eso tenemos que especificarlo antes de, ¿ya? Y aquí hay que reconocer dos tipos de voz, ¿ya? La voz over, que es la voz que no está en pantalla y que corresponde a un narrador. ¿Ya? A veces se puede escribir con una V y una O como para resumirla, y uno escribe el diálogo al lado. Y el off a veces es un personaje que no está en pantalla, pero que está, está ausente de presencia en pantalla, pero existe. Como cuando uno le hablan de la cocina, ¿cierto? No se ve la persona,
pero uno sabe que hay alguien. Cuando hay algunos diálogos, uno sabe que está hablando con alguien, ¿ya? Para los videos, ¿cierto? Para el material audiovisual de producto, generalmente uno utiliza una voz en off, ¿ya? O a veces utiliza una voz de un personaje que no aparece en pantalla, que es un entrevistador, ¿cierto? El entrevistador a veces no sale en pantalla y solo le hacen preguntas al que expone. También podría ser, ¿ya? Este guión literario no entrega detalles de las tomas se entregan en el storyboard, ¿ya? Tampoco comunica la escena, así como esta escena, tanto, a lo mejor puede dividir, pero no comunica en detalle. Lo que más comunica es la descripción del contexto, lo que son las características de los personajes y los diálogos, ¿ya? Y el guión técnico, que aquí el guión técnico puede estar incorporado en el storyboard, ¿ya? Si se ven, esta es la escena 3, y es el plano 1, este es el plano 2, y este es el plano 3. Y aquí ocurrió algo, ¿cierto? A lo mejor la mamá abrazaba a Bart. Esa fue la escena 3. Y aquí uno puede colocar incluso a lo mejor el diálogo, la transición, puede colocar la acción de lo que sucede, y aquí uno coloca en el guión técnico características del plano. Y coloca, por ejemplo, que era tarde, interior de la escuela, en el patio, frente a la entrada de la biblioteca, con luz natural. No está hablando de Bart, está otro tema. La duración va a ser 10 segundos y la indicación técnica va a ser un plano general con un ángulo perpendicular. ¿Ya? Debe ser que está en picado, quizá, y un movimiento panorámico, ¿ya? Que se ve toda la escena, desde arriba. La imagen aparece la bibliotecaria cordialmente presente y se describe, y aquí está el diálogo o el sonido. Debe haber una voz aquí, ¿ya? Entonces el guión técnico, más bien, yo lo dejaría solamente, claro, habla del sonido, pero el sonido es el diálogo igual, ¿ya? A eso se refiere. Pueden haber otros sonidos también asociados, como una música ambiental o sonidos que aparecen, por ejemplo, el ruido de una campana en una ciudad puede indicar misa o también incendio o accidente. Entonces ahí el sonido es importante, ¿ya? Entonces, generalmente el guión técnico tiene esto, tiene la secuencia, tiene el plano 1, plano 2, plano 3, acá secuencia 2, plano 1, ¿cierto? Y las características de este plano, las características ambientales, lo está diciendo aquí, la duración de ese plano, la indicación del movimiento de la cámara, lo que debe aparecer en la pantalla y el sonido, ya sea un diálogo, o sea un sonido, o sea una voz en off, se incorpora aquí, ¿ya? Entonces, aquí esta parte es como que el guión técnico también incluyó al guión literario, pero aquí no se describe tan en detalle las características de los personajes, ¿ya? Entonces, tenemos nuestro storyboard, tenemos nuestro guión literario y tenemos una especie de guión técnico. Para que nosotros podamos hacer el trabajo y no sea tan complejo con tanta informe, yo voy a hacer una plantilla donde vamos a poner muy parecido a esto, lo que pasa en primero el nombre, ¿cierto? Que la secuencia, por ejemplo, Los Simpsons, capítulo 1, la secuencia 1, y esa secuencia puede estar compuesta por varias escenas, ¿ya? Y ustedes van describiendo ahí escena 3, plano 1, escena 2, plano, etc. Y acá abajo yo les voy a hacer una plantilla donde ustedes puedan incorporar esto. Pueden incorporar las características del plano, la duración, la indicación del ángulo de la cámara, la posición de la cámara y lo que debería aparecer en pantalla o sonido, ¿ya? Vamos a hacer un storyboard como con guión literario y guión técnico adentro, ¿ya? Para que ustedes puedan analizar algunos de los videos que yo les dejé de referencia, ¿ya? ¿Los vieron, los videos de referencia? No, yo todavía no. Todavía no. Bueno, pero voy a dejar de compartir aquí y voy a mostrarles un poquito a Deca.
A ver si lo podemos ver. Aquí. Entonces, en los fundamentos dejamos videos de ejemplo, y de estos videos de ejemplo pueden utilizar cualquiera de estos para hacer el análisis que yo les mostraba. Ya, por ejemplo, aquí voy a echar a correr uno, voy a bajar ahí el sonido, porque la intención es poder ver estos conceptos un poquito. Ya, por ejemplo, ahí tenemos solamente un texto, creo que hay un audio, pero ella ya tiene un plano, ¿cierto?, medio largo, donde ella está comunicando. Ya aparecen estos que son textos, nuevamente, y veamos que aparece un plano detalle, veamos que aparece un plano más abierto, la cámara al parecer siempre está en un ángulo normal, no se está como a la altura del personaje. Hay un plano más general, ¿cierto? Va a mostrar la idea. Y ahí yo creo que hay distintas escenas, ¿cierto? De repente aparece ella sola al principio, esa es una escena, y luego pasan a este trabajo colaborativo, que es otra escena. Ahí ya es otra escena porque ella regresó, ¿cierto? Es como que regresó al principio. Ella como que está explicando algo, entonces como que cambia de lugar. Esos podrían ser planos detalle. Y ahí un plano, ¿cierto?, más emotivo, que es más cercano. Y ahí uno puede describir el personaje, porque ella tiene unas características distintas ahí. Hay una consideración para este video. Si vemos otro, quizás tiene muchas más tomas y tiene... veamos aquí, a ver. Un plano detalle del objeto, plano detalle, ahí se está moviendo el objeto, la cámara no se ha movido. Y ahí la cámara hace un traveling. Va siguiendo el objeto. También podemos hablar de las transiciones. Aquí cambia constantemente, pero al parecer ahí hay como un movimiento cuando pasa, a lo mejor de una a otra vez. Corte directo ahí. También corte directo. Ahí cambia a otra escena. Entonces la idea es que ustedes escojan alguno de estos videos y traten de aplicar estos conceptos que yo les he dado hoy día. ¿Ya? Para empezar a entender cómo se arma un material audiovisual, vamos a tratar de analizar este y luego nosotros vamos a crear nuestro propio, ¿cierto? Pensando en cómo comunicar este objeto que vamos a definir, y ahí vamos a hacer un video, vamos a grabar. ¿Ya? ¿Sí? Sí, profe. Profe, una pregunta, ¿Sí? que como algunos duran más y otros menos, ¿cuál sería como el mínimo del storyboard? A ver, Escena y todo. 2 minutos 50, 2 minutos 40, 1 minuto 8. Lo que pasa es que son todos distintos. Por ejemplo, hay algunos que tienen varios cambios adentro, es más corto, pero tiene más cambios, más análisis. Ah, sí. Entonces, están todos como al mismo nivel. Yo creo que el más simple es el último. Así que quizás lo podríamos descartar y dejamos los los 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yo creo que los 5 primeros pueden ser alternativas de análisis porque el último es más corto, tiene menos recursos, ¿ya? Entonces cualquiera de estos 5 para poder hacer el storyboard. Igual el storyboard, si uno lo mira un poco, no es que sea una ilustración en detalle,
Puede ser una ilustración rápida, que se entienda más o menos lo que ocurre. No hay que detallar todo, ni tampoco tiene que ser analítico, sino que solamente la idea es que sea gráfico, que se entienda lo que va a pasar ahí, ¿ya? También una alternativa que puede acortar un poco el tiempo, porque aquí lo importante no es el dibujo, sino que la intención que quiere comunicar eso. Algunos sacan pantallazo y luego prisman un poco lo que sucede ahí en pantalla, ¿cierto? Como hacen varios pantallazos de esas secuencias, ¿cierto? De esas tomas y lo dibujan rápidamente. Pensemos que aquí lo más importante es el análisis, no que el dibujo del storyboard quede bien, así que no se preocupen de eso, ¿ya? Pero el análisis sí, aquí sucede esto, dónde está la cámara, dónde está el sujeto, describir el contexto, aplicar los conceptos de dónde está la posición, el ángulo, el encuadre, ¿cierto? Yo les voy a hacer una plantilla donde ustedes puedan ir colocando sus secuencias, ¿cierto? Sus escenas, un ítem para describir los planos, los ángulos, otro para escribir el texto, lo que aparece, el sonido, ¿ya? Entonces, con esa plantilla ustedes la rellenan con la información ahí que hemos visto en la clase de hoy, con el apoyo de esta presentación que va a quedar ahí colgadita en la clase número 2 de hoy día, ¿ya? La próxima semana es feriado, ¿cierto o no? No sé, frío, ¿por qué? Parece que es 8 de... Sí, es 8. Sí, parece que es feriado el día 8, ¿o no? Sí, es feriado el 8. Sí. Nos dieron el 7, por si acaso. Sí. Entonces, bueno, si es feriado, no vamos a tener clase, pero tienen el tiempo para poder hacer esta actividad, ¿cierto? Ahí hay un buen espacio para que lo hagan bien a conciencia, porque con esto ya nos lanzamos ya después a crear lo nuestro, para comprender un poco cómo se arman estos materiales audiovisuales. Porque la edición también es importante, pero si no tenemos esto claro, la edición no nos sirve, ¿ya? No, el programa se mueve en relación a esto, a esta planificación, ¿ya? Bien, chiquillos, dudas, preguntas, comentarios. Se entrega en la próxima, o sea, la subsiguiente clase. Sí, la próxima clase que nos volvamos a ver, que va a ser de esta semana que viene a la otra, ahí se entrega, ¿ya? Yo le pongo voy a poner la fecha de entrega un poquito antes de la clase o el día anterior para que descansen, para que no lo hagan a última hora y duerman. Y acuérdense que en equipo pueden ser 3 personas para poder analizar esto. Uno se puede encargar de analizar una parte, el otro la otra, y luego la juntan, ¿ya? Y lo suben acá a la plataforma. Yo voy a abrir un enlace aquí en la clase 2, va a estar nuestra clase de hoy, el material que he mostrado, y el enlace para poder subir la tarea 1 de análisis de un material audiovisual. ¿Ya? Uh-huh. Sí, profe. Entonces, es el puro storyboard, ¿cierto? O... Lo que pasa es que el storyboard que yo les voy a subir, la plantilla, incorpora parte del guión técnico y del guión literario. Entonces hacen todo en uno solo. Ya. Ah, ya entiendo, ya. Sí. Para que no sea 3 archivos y no se enreden tanto, yo les voy a hacer uno como resumido. ¿Ya? Para que ustedes coloquen toda la información. No les vaya a faltar nada. Bien, eso es, chiquillos. Vale, profe. ¿Sí? Profe. Sí, pues. De todas formas, lo que les iba a comentar, bueno, no pudimos verlo la semana pasada porque tuvimos poquitos conectados y hoy día también tenemos poquitos, que tenemos que fijar un horario de consulta. Así que, bueno, el horario de consulta para la otra sección está siendo el día lunes de 2 a 3 y no sé si les parece de 3 a 3:40 la horita de consulta, si alguien tiene dudas con su trabajo, yo voy a estar esperándolo en ese horario para que podamos consultar, ¿ya? Para los días lunes a las 15 horas,
No es obligatorio, es optativo para el que quiera venir y corregir su trabajo, el que quiera comentar algo de la clase, o bien que necesite que le refuerce algún contenido. Ese horario va a estar disponible para consultas, dudas, preguntas. Yo me voy a conectar, voy a siempre enviar una invitación y el que quiere se conecta y yo voy a estar ahí. ¿Sí? Sí, perfecto. Gracias. Estaría bueno. Profe, Lunes suena bien para mí, por lo menos. Sí, sí, también. sí, creo que no hay, por lo menos por horario parece que no hay clase. Entonces, como no pudimos acordarlo la semana pasada, les propongo ese día. ¿Ya? Sí, Ya. genial. Lunes 15 horas, entonces estoy ahí esperando el que necesite apoyo, quiera corregir su trabajo o tenga dudas con esta tarea, ahí voy a estar. ¿Ya? Ya, profe. Chiquillos, que estén Chao. bien, cuídense, nos vemos. Igual usted. Cualquier Profe, cosa me creo que... mandan un correíto, usen el foro, cualquier cosa. Sí. Chao, Sí, los profe. amo. Chao, profe, Chau. cuídese. Chao. Igual a ustedes, chao.